Para la actividad 5 tenemos esta información que es muy similar a la que hemos trabajado anteriormente, solo que ya tenemos la información de los talleres para todos los municipios. Es decir, para 6 municipios en los que se hizo la capacitación, tenemos la asistencia a cada uno de los talleres. De modo que tenemos mucha información aquí para calcular. Tenemos que calcular el total de docentes para todos los 6 municipios, el total de docentes que asistieron a cada uno de los talleres, el total de ausentes en cada uno de los talleres y el promedio de asistencia de cada municipio y el promedio de asistencia en total y el promedio de ausentes. ¿Cómo podemos entonces calcular eso a partir de fórmulas? El de total de docentes por municipio, ya conocemos cómo se puede calcular la suma, que es utilizando la opción autosuma. Cuando hacemos clic en autosuma, vemos que me selecciona desde la celda C3 hasta la celda H3. Si presionamos Enter, vemos que se calcula el total, que son 140 docentes para los 6 municipios. Si queremos calcular el total de docentes que asistieron para un taller específico, vamos hasta la celda, hasta esta primera celda, y hacemos también clic en autosuma. Podemos ver que selecciona el rango desde C6 hasta H6. Presionamos Enter y vemos que calcula el valor 136. De aquí en adelante no es necesario calcular nuevamente la fórmula y darle clic en autosuma. Podemos simplemente copiar de esta celda y pegarla en la siguiente. O podemos utilizar una opción que tiene Excel, que es cuando yo pongo la celda, me aparece ese símbolo que es la cruz, yo puedo arrastrar esta celda hasta la siguiente o hasta donde yo quiera y me va a copiar exactamente la fórmula que tengo. Vamos a hacerlo. Vemos que automáticamente ya me calculó la suma para cada uno de esos talleres. Pero entonces, ¿cómo calculamos el total de ausentes? Esto ya requiere una fórmula que ya no es tan automática. Primero necesitamos restar el total de asistentes de todos los municipios menos el total que asistió a ese taller. Para eso hacemos clic en la celda, vamos a la barra de fórmulas, escribimos igual para indicar que vamos a escribir una fórmula y luego le decimos que me seleccione la celda I3, columna I, fila 3, que es donde está 140, y que le reste, o sea, utilizo el guión que es menos para restar, menos la columna, la celda de al lado, en este caso menos 136, o sea que en total me debería dar 4. Podríamos suponer que al copiar todas estas celdas acá me haría el cálculo, pero como pueden ver salen números que no son acordes a
a lo que uno esperaría. Yo esperaría que de aquí fueran 39 ausentes y que aquí hubiera un valor. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Qué puede estar ocurriendo? Resulta que si ustedes se fijan en la de suma, vemos que cuando se seleccionó suma decía desde la celda C6 a H6, o sea, él tiene en cuenta la fila 6. Para la siguiente de la suma, vemos que él ya tiene en cuenta la fila 7. Entonces él automáticamente busca la celda para esa fila que yo tengo seleccionado. Por lo tanto, para la fila 12, yo esperaría que aquí la suma sea C12, H12. Podemos ver. Pero entonces, ¿qué está haciendo para la resta? Está haciendo exactamente lo mismo. Si nos fijamos en la segunda celda, en la primera celda, vemos que dice I3 menos I6. O sea que por un lado está en la fila 3 y en el otro está en la fila 6. Pero en el siguiente ya está en la fila 4 y está en la fila 7. Y en el siguiente ya está en la fila 5 y está en la fila 8. Entonces vemos que él aumenta la fila en 1. Pero necesitamos que I3 nunca cambie para ninguno de estos valores. ¿Cómo podemos hacer eso? Una forma es simplemente escribir aquí cada vez I3. Y aquí I3. Y ahí se solucionaría. Pero hay una forma más rápida de hacer esto. Borremos esto que hay acá y ubiquémonos aquí en la primera celda. Si nosotros utilizamos el símbolo pesos antes de la I, así escribimos esto, pesos I3, estamos diciendo a Excel que este valor nunca cambie la columna I. Por el contrario, si le decimos pesos 3, o sea, I pesos 3, le estamos diciendo, no importa si cambia la fila I, pero no cambie la fila 3. Siempre va a ser la misma. Este nos puede servir, pero hay otra opción que es simplemente incluir las dos. Si seleccionamos pesos y pesos 3, le estamos indicando no me cambie ni la fila, ni la columna, ni la fila. Entonces siempre me va a aparecer I3 ahí. Y siempre me va a restar 140 menos los otros valores. Vamos a comprobarlo. Si utilizamos nuevamente arrastrar con el símbolo más las otras celdas, nos va a copiar el cálculo y vamos a ver que aquí ya sí me hace las restas de forma adecuada. Por último, solo nos faltarían estas celdas de acá que tienen que ver con el promedio. La idea es calcular el promedio de asistencia para cada uno de los municipios, el promedio de asistencia para el total de docentes que estuvieron y el total de ausencia y el promedio de ausencia. Para el promedio ya existe una fórmula. Vamos aquí a la barra de fórmulas y vemos el botón FX y le hacemos clic para insertar la función y aquí vemos varias cosas. Vemos un área donde podemos buscar la función si no la tenemos. Vemos aquí categorías de funciones, que es por ejemplo las que hemos usado más recientemente, o muéstrame todas las funciones. Eso es simplemente un filtro para yo saber exactamente cuál función seleccionar. Digamos, pongamos todo.
Pero como son tantas fórmulas, yo como sé cuál es cuál. Yo puedo explorar, ir viendo cada fórmula, la descripción, lo que quiere decir. Puedo también intentar buscar a ver si hay una fórmula similar que se llame promedio. Cuando le doy clic al botón ir, me busca todas las fórmulas que tengan algo de promedio, algo con el nombre de promedio. Y vemos que está esta y está esta. Para este caso vamos a seleccionar esta tercera, que es la función promedio normal. Vamos a hacer clic en aceptar y nos sale una celda donde tenemos que ponerle los números que se van a, en los cuales se va a basar para calcular el promedio. Hacemos clic acá en este botón y seleccionamos todas las celdas. Hacemos clic en aceptar y vemos que calcula aquí el promedio. Ya sabemos que no tenemos que hacer lo mismo para cada uno, sino que simplemente si arrastramos el símbolo más, ya no hacia abajo sino hacia un lado, vemos que él ya me calcula el promedio para las otras columnas. Pero también vemos que son números muy largos porque tiene muchos decimales. Eso lo podemos cambiar, cambiando el formato de los números e indicándole que maneje menos decimales. Seleccionamos esas celdas, hacemos clic al botón derecho donde dice formato de celdas y le decimos que va a ser una celda de tipo número, que solo va a tener 2 decimales. Si queremos podemos utilizar 3 decimales. Hacemos clic en aceptar y vemos que ya nos aparecen los promedios de esa forma. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos gráficos? Podemos hacer un gráfico de columnas donde grafiquemos los promedios para cada municipio, solamente los municipios que son los que vamos a comparar. El gráfico de columnas nos sirve porque vamos a comparar valores numéricos en diferentes elementos, es decir, en diferentes municipios. Entonces hacemos clic en insertar columna y nos sale el gráfico vacío. Ustedes saben que se puede hacer automáticamente simplemente seleccionando los elementos y haciendo clic en insertar, o podemos hacerlo desde cero haciendo clic en insertar sin seleccionar y aparece el gráfico vacío. Hago clic en seleccionar datos y aquí me aparece cuáles son las leyendas. Vamos a seleccionar vamos a decir que esos son los promedios, borramos este elemento que hay aquí y seleccionamos los 6 municipios y vemos que ya automáticamente en el gráfico aparecen los promedios para esos municipios, pero vemos que en la parte horizontal aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que cambiar eso para que aparezca cada uno de los municipios. Eso simplemente le damos clic en editar y seleccionamos los municipios. Vean que aunque el gráfico no se alcanza, está por encima, sabemos que tenemos que seleccionar 6, desde C hasta H. Hacemos clic en aceptar
aceptar y ya aparece el gráfico de columnas con el promedio por municipio. También de nuevo, si queremos agregar la etiqueta arriba de cuál es el promedio de cada uno, simplemente el botón derecho del mouse, agregar etiqueta de datos y aparece el promedio. Si las líneas de acá me están estorbando con el número, yo puedo o quitarlas o cambiarle el color. Podemos ver que las líneas pueden estorbar un poco a los números y puede ser un poco molesto la lectura. Entonces podemos elegir quitar las líneas o podemos cambiarle el color. Si seleccionamos aquí una de las líneas, aparecen unos circulitos, eso quiere decir que están seleccionadas. Hacemos botón derecho del mouse y aparece formato de líneas de división. Buscamos que el color de línea sea una línea sólida pero más clara, que casi no se vea, o podemos elegir quitarle la línea como queramos. También podemos cambiarle el estilo a la línea. Incluso hacerlo más grueso. O punteado. Y listo. Aquí tenemos entonces un gráfico de barras basado en estos datos. Sin embargo, no tenemos dónde poner este gráfico de barras. Recuerden que nosotros podemos extender a través de la hoja de Excel y ubicar más allá otros elementos y podemos seguir yéndonos ahí en la hoja de Excel. Lo mismo hacia un lado o hacia abajo. Entonces no nos tenemos que preocupar por espacio. Pero si por ejemplo queremos hacer un gráfico que es mucho más grande y no nos cabe, podemos hacerlo para que aparezca en otra hoja. Entonces vamos a crear un gráfico más grande. Primero seleccionemos entonces esta información, que sería la información de asistencia de todos los municipios para esos talleres, y vamos a hacer un gráfico de línea que muestre la tendencia de la participación en el tiempo. Hacemos clic en insertar línea, nos aparece un gráfico que tiene un montón de líneas de colores. Cada línea es un municipio. Podemos agrandar el gráfico para que se vea mejor. Como queramos. Y aquí ya nos aparece. Pero lo malo de este gráfico es que realmente está muy difícil de visualizar por completo. Entonces podemos pasar este gráfico a otra hoja, a una hoja nueva. Hacemos clic en el gráfico con botón derecho del mouse, le decimos mover gráfico y le decimos que va a ser una hoja nueva que se va a llamar gráfico final. Hacemos clic en aceptar y vemos que se creó una hoja nueva de Excel con el nombre que le habíamos puesto y quedó antes de actividad 5. Si queremos podemos desplazarla haciendo clic con el ratón, manteniéndolo presionado y desplazarlo hacia un lado. Entonces tenemos la hoja con actividad 5 que tiene toda la información que completamos
más el gráfico de promedios y un gráfico final.